El equipo de Presidente Hayes se movió, la pelota está en marcha el segundo tiempo entre el 12 de octubre y Presidente Hayes. Se muestra por el medio Morel. Morel profundiza. Ojo en esta acción. Está el primero. Viene el remate. ¡Gol de Presidente Hayes! Juliano Gavilán recibió la pelota. Se acomodó. Estaba habilitado. Remate cruzado al medio. Inatajable para el portero del 12 de octubre. Se rompe el cero en el Ricardo Gregor. Tempranito. Gana el conjunto de las estrellitas. Qué buena pelota metió Morel. Estaba habilitado. Juliano remató bien Gavilán. 1-0 gana el equipo de Tacumbú. No van a tardar seguramente para recurrir a modificaciones los entrenadores, y ni hablar el del 12 de octubre, que por ahora está en desventaja. Ojo que puede empatar. González remató por arriba. ¡Gol! ¡Gol del 12 de octubre! Carlos González Osuna. Le queda la pelota botando en el ingreso del área grande. El arquero que salió y por arriba lo llena de gol el jugador carnicero. El partido está 1-1, empató 12 de octubre. Marca Fleitas, juega para Monti, este de Salinas. Buena pelota para Pacher, está el gol del 12 de octubre. Pacher le va a pegar cruzado, engancha Pacher, remató. ¡Gol del 12 de octubre! Francisco Pacher. Qué buena pelota le mete Salinas. Se acomodó en el área Pacher. Ya amagó que iba a rematar, enganchó y le quedó muy libre la acción para que defina de zurda. Sobre 44 minutos del segundo tiempo. Gana el equipo itagüeño 2-1. Gol de Pacher. Dos situaciones puntuales que gratifican el gol del equipo del 12 de octubre en los movimientos de Salinas. Corta Montiel, juega Salinas. El árbitro ya mira la hora. Quiere Pacher, la marca de Ayala, se mete Pacher, penal para el equipo del 12 de octubre. Ayala lo sostuvo a Pacher, el árbitro siguió muy de cerca. Me parece correcta la decisión del juez. Allí está Fernández de zurda, se la ve, allí está el 14, remató. ¡Gol! ¡Gol del 12 de octubre de penal! Luis Ignacio Lucho Fernández pone 12 de octubre 3. Presidente Hayes 1, lo da vuelta y termina ganando categóricamente el equipo de Itagua. Terminó el partido, fue victoria del equipo del 12, 3-1 sobre Presidente Hayes. Avanza en la Copa de Todos.